Amados hermanos, bendiciones. Qué lindo es poder comunicarse con ustedes. Espero que estas prédicas sean de edificación para ustedes. Lo hacemos con mucho amor y especialmente para mantener ese contacto tan lindo, ¿verdad? Que es por medio de la palabra. Ojalá que se pueda conectar, que usted pueda disfrutar de esa palabra y pueda estudiarla en su casa también. Vamos a orar. Hoy la pastora Laura trae una reflexión para nosotros. Señor, hoy, amado Dios, queremos que tú nos hables a través de esta palabra. Señor, que tú bendigas a mi hermano, Señor, de una forma poderosa, que seas tú, Dios, Señor, trayendo, Dios, Señor, oh Dios, paz, trayendo fuerza, trayendo, Dios, Señor, fe, oh Dios, Señor, confianza, oh Dios, Señor, oh Dios, en ti, en el nombre de Jesús. Respalda a tu sierva y abre, oh Dios, nuestros corazones y nuestros oídos, Señor, para poder, oh Dios, recibir esa palabra que viene de parte de ti. En el nombre de Jesús, Pastora Laura. Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Una alegría enorme poder compartir una vez más la palabra de Dios, que es algo sumamente importante en nuestras vidas. Hemos orado y vamos a ir a leer en la Biblia. Si usted tiene oportunidad de tener ahí una Biblia cerca, búsquela un momentito. Y vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33, dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vemos estas palabras importantes que le habla Jesús a sus discípulos y les dice que las cosas que Él les hablaba cuando Jesús caminaba con sus discípulos, siempre les enseñaba cosas maravillosas. Y Él les dice que todo lo que Él les había dicho era para que tuvieran paz en Jesús. ¿Dónde está el fundamento de nuestra paz? ¿En qué cosas nosotros encontramos paz? Jesús les dice, para que en mí tengáis paz. Y luego dice, en el mundo tendréis aflicción. Hoy por hoy vemos la aflicción que vive el mundo, vemos todas las cosas que suceden, no solamente en nuestro país, Costa Rica, a través del mundo entero. Hay aflicción, hay muerte, hay dolor. Hay muchas cosas que afligen nuestro corazón, pero podemos retomar la palabra de Jesús a sus discípulos cuando Él les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿En quién vamos a confiar? Podemos confiar en Dios solamente. Él es el que va a traer paz a nuestra vida en medio de cualquier situación difícil. Él dice, yo he vencido al mundo. Todo lo que quiere agobiarnos, entristecernos. Cuando nosotros hablamos de la paz de Dios en nuestra vida, podemos imaginar un manantial de serenidad. ¿Puede usted imaginar una fotografía, una imagen de un bosque, una imagen de algo que traiga quietud a su vida? Algo que le inspire a usted esa paz de Dios, sentir alegría en su corazón, sentir tranquilidad en medio de una situación difícil. El mundo y todas las cosas que están en el mundo nos quieren quitar la paz muchas veces. Pero el Señor dice, confíen, yo he vencido al mundo. Y cuando Él les dice, en el mundo tendréis aflicción, tenemos cosas difíciles que enfrentar día con día. Estamos en una situación que la mayoría de nosotros nunca nos hubiéramos imaginado que podría llegar a nuestra vida, que podría llegar a nuestra nación. Pero el Señor dice, confíen, todo eso está bajo el control de las manos de Dios.
A veces nosotros perdemos la confianza, a veces perdemos la paz, a veces nos desesperamos, pero el Señor dice, confíen, confíen. Ahí mismo en el libro de San Juan, en el capítulo 14, versículo 27, otra vez Jesús hablándole a los discípulos, les dice Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Qué lindas palabras de Jesús. Vuelve a hablarle a los discípulos. ¿Será que los discípulos perdían a veces esa bendición de Dios que es tener paz? ¿Ha visto usted la diferencia que hace un hogar donde se vive en paz y un hogar donde no reina la paz? Jesús le dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Vuelve otra vez Jesús a comparar que Él viene a darnos una paz y el mundo muchas veces ofrece algo pasajero, algo que la gente piensa, esto me va a traer paz, el tener dinero me va a traer paz, el tener cosas materiales me va a traer paz, el estar sano me va a traer paz, y claro que las cosas beneficiosas nos traen paz. Pero ¿qué sucede cuando estas cosas quizá no están en nuestra vida? Cuando quizá escasea el dinero, cuando quizá la salud se ve deteriorada, cuando suceden cosas a nuestro alrededor. El Señor dice, yo no le doy la paz como la da el mundo. El Señor lo que está diciendo es que la paz de Dios no es algo pasajero, es algo con lo que usted y yo podemos vivir, es algo que podemos disfrutar. Pero ¿cómo recibimos esa paz de Dios? Cuando nosotros decidimos acercarnos al Señor. Mucha gente vive ignorando a Dios. Mucha gente no quiere dedicar tiempo para leer la Biblia, para orar, para alabar a Dios. Pero estas cosas se hacen fundamentales en nuestra vida para experimentar paz. En nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en todo lo que nos rodea, la paz es un regalo de Dios. Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Quizá usted siente miedo por todo lo que sucede alrededor. Vemos las noticias y escuchamos cosas que nos entristecen. Vemos las noticias y a veces la paz como que se quiere quitar un poco. Pero el Señor dice, no tengan miedo. No se turbe vuestro corazón. ¿Sabe qué es un corazón turbado? Es un corazón confundido. Cuando una persona está confundida, no sabe qué hacer, no sabe en quién confiar, pero siempre podemos confiar en Dios. El Señor, ahí también en San Juan 14:1, vuelve a usar esta palabra y le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, les dice Jesús. Entonces, es muy importante. Vamos a ver rápidamente un ejemplo maravilloso en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Yo voy a leer para ustedes Mateo 14, versículo 22 en adelante. Y dice la palabra, Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se desesperaron y decían, un fantasma. Y dieron voces de miedo, estaban turbados, estaban temerosos.
Jesús venía caminando sobre las aguas hacia ellos, pero enseguida, dice Mateo 14:27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Vea cuántas veces la Biblia dice que no debemos tener temor. Entonces Pedro le respondió y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro dice: si el maestro puede caminar sobre las aguas, yo quiero caminar sobre las aguas. Jesús le dice: Pedro, venga. Pedro está en la barca, Jesús viene hacia ellos, acercándose, caminando sobre las aguas. Y el Señor le dice: ven. Y Pedro, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, o sea, tomó a Pedro y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta palabra nos enseña: Pedro hubiera podido seguir caminando sobre las aguas. ¿Qué distrajo a Pedro? Las circunstancias alrededor. Pedro tuvo miedo, Pedro se sintió, empezó a hundirse. Tú no puedes permitir que las aguas quieran hundirte. Tú tienes que seguir avanzando hacia Jesús. ¿A dónde iba Pedro? Iba hacia Jesús. Jesús quiere que nosotros busquemos esa presencia hermosa. Cuando usted y yo decidimos apartar un tiempo para Dios, entrar en oración y decirle: Señor, yo confío en ti. Dice este pasaje que el viento les era contrario. Entonces, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Jesús le dice: no se turbe su corazón, no tenga miedo. Le dice: Pedro, hombre de poca fe. No podemos perder nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Tenemos que, no importa las circunstancias alrededor, no importa las noticias, no importa lo que sucede, no importa si hoy tenemos algo y mañana no lo tenemos, nuestra confianza debe estar solamente en Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Dice la Biblia: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Decirle: Señor, gracias porque siempre estás conmigo. Gracias porque aunque esta situación es difícil, tú nunca me abandonas. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esto es una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Me gustaría que usted, al ver este video, usted tenga su Biblia, usted apunte los pasajes y usted pueda analizar cada uno de ellos. Termino leyéndoles en Isaías 26:3. Dice la palabra: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No pongamos nuestra confianza en lo material, no pongamos nuestra confianza en nuestras capacidades. Aprendamos a confiar solamente en el Señor, a meditar, a tener nuestros pensamientos en el Señor, nuestra confianza en el Señor, y Él nos va a guardar en completa paz todos los días de nuestra vida. Reciba esa paz de Dios. No permita que nada ni nadie
le robe la paz. La Biblia dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es muy importante aprender a confiar en Dios y decirle, Señor, yo recibo la salvación de mi alma, yo recibo la paz de Dios en mi vida para poder estar confiada y confiado todos los días de nuestra vida. Vamos a orar. Amado Dios, en esta hermosa noche, Dios, Sí, Señor. recibimos esa paz, oh Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Gracias, Señor, Dios. esa paz, oh Dios, Señor, que envuelve nuestra vida, nuestra alma, Dios, Señor, en medio, Dios, Señor, de la desesperanza de este mundo, Sí, en Señor. medio, Dios, Señor, de tantas situaciones que se dan, oh Dios. Así es, Señor. Creemos en ese Dios vivo, Creemos en ese Dios, aleluya, que murió y resucitó, Gracias, aleluya, en Jesús. En Jesús, en el único Señor y el único Salvador. Así es, Señor. Padre, bendice a mi hermano en este momento. Gracias. Recibe Bendice, esa paz. Esa paz que viene del cielo, esa paz que costó el precio de la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Recibe esa paz en este momento. Levanta tus manos en este momento y recibe de parte de Dios este regalo. Gracias. Ese regalo que Él con tanto amor te ha ofrecido. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendiciones, Señor. Amén. Nos seguiremos viendo.